Gracias. Bueno, hermanas, empezamos entonces. Estamos a la hora. Gracias a todas que están aquí conmigo en vivo y también a las que están mirando la grabación. Estamos en la última semana, hermanas. No puedo creerlo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Quedan 2 lecciones nomás. Y bueno, estoy contenta como compartí en el WhatsApp. Estoy muy contenta de tener este tiempo con ustedes y estoy animada de ver sus proyectos finales y para entender la información que sacaron del curso y cómo puedes aplicar lo que han aprendido de ese curso a sus vidas. Entonces, estoy animada de ver sus proyectos finales y hoy día, al final del curso, voy a hablar más del proyecto final y voy a entregar el proyecto final a ustedes. Pero bueno, antes tenemos 2 historias más de la Biblia que necesitamos estudiar porque son preciosos y sabemos que cada parte de la Biblia es útil, es eficaz, es viva y es importante para nosotros. Entonces, hoy día vamos a ver al pueblo de Dios regresar a casa, por fin. Hemos estudiado en las secciones anteriores cómo Dios, en su amor fiel, había preservado a un remanente de su pueblo, aún siendo cautivos en Babilonia y Persia. Y ahora, después de 70 años, están regresando a Jerusalén. Vamos a ver la promesa de Dios cumplida, como siempre. Sus promesas siempre están cumplidas, porque Dios es un Dios de su palabra, es fiel y es perfecto. Entonces, hoy día veremos al pueblo de Dios regresar a casa y hoy día vamos a reflexionar en cómo el Señor nos fortalece a nosotros también para la obra en la iglesia a través de su santa palabra. Hermanas, empezamos como siempre en oración. Oro que Dios me da las palabras, la sabiduría, para compartir su palabra, su autoridad con nosotros. Y oro que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea aceptable ante Él, mi roca, mi Señor, mi Redentor. Y empezamos como siempre en oración, hermanas. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según su santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para atender su santa voluntad. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Hoy día estamos en la historia de Esdras. A mí me encanta la historia de Esdras. De hecho, recién terminé con un estudio personal de todo el libro de Esdras. Es increíble su historia. Bueno, la historia de Dios obrando por Esdras. Y hoy día vamos a estar en Esdras 1, 7 y en Nehemías 8. Y hoy día vamos a hacer lo que siempre hacemos, vamos a leerlo y entenderlo usando el método de las 4C, aplicarlo en nuestras vidas hoy en día. Y al final voy a explicar bien el proyecto final del curso. Entonces empezamos ya. La captar para hoy día, la introducción para nuestra lección, es la siguiente pregunta. En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? Roselva, adelante, hermana. Bueno, para mí especialmente mis héroes en la fe son Moisés, porque Moisés para mí representa ese nexo directo con Dios, esa fidelidad que le tuvo, esa fe ciega, el rendirse a la voluntad del Señor y cumplir en su medida con lo que el Señor le pidió a pesar de sus errores. La otra persona que para mí es un héroe de fe es David. Para mí David es alguien de verdad que admiro mucho o bueno, o por lo menos me gustaría tener lo que él tenía en cuanto a su corazón que era conforme a la voluntad del Señor, era un hombre muy temeroso del Señor,
cometió errores, pero siempre buscó del Señor, nunca dudó del Señor, siempre se mantuvo firme. Y el otro personaje para mí de fe fuerte y con el que yo me identifico también bastante es Pablo. Para mí Pablo es alguien que es digno de lo que es la obra, o sea, es la fe viviente de lo que hace la obra del Espíritu Santo. Él, a pesar de que ignoraba del Señor, lo siguió, lo persiguió, el Señor lo tocó y fue uno de los más fervientes apóstoles del Señor y ayudó mucho en lo que es la obra del Evangelio. Para mí esos son los tres que yo considero, aunque hay muchos como Jonás y otros, porque Jonás también fue bueno, pero para mí ellos tres básicamente son mis héroes en cuanto a la fe. Ay, qué lindo. Pero muchas gracias por compartir, Roselva. Muchas gracias. Gloria, adelante. Bueno, para mí, mi héroe de la fe, es Isaías, que dice el Señor, tu Redentor, el que formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverá a ser habitada y en las ciudades de Judá. Ustedes también serán reconstruidas, yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, y él es mi pastor. Amén. Amén. Y Gloria, vamos a hablar de esta parte de Isaías hoy en día en esta clase. Entonces, estoy muy feliz que lo compartiste porque vamos a ver esta parte de Isaías hoy en día. Qué lindo. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Quiénes son sus héroes de la fe? No tiene que ser personas de la Biblia, hermanas. Pueden ser otras personas de la vida también. Adelante, Omaira. Miércoles, dile a Sof, un momentico. Miércoles, pastora, yo creo que héroe de la fe, el apóstol Pablo, Mm, que pasó por tantas y nunca se apartó. mm, Siempre tuvo hambre, como dijo, supo vivir en la escasez, en la abundancia. Eh, todo lo que pasó Pablo y no, después que tuvo la convicción de Cristo, mm. no, nunca más se apartó y es un ejemplo de amor. Amén. Después dio ejemplo de amor después de que era un villano. Amén. Amén. Muchas gracias, Omaira. Jorin, adelante, hermana. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanas, Dios las bendiga. Pues yo, igual que las hermanas, considero un héroe de la fe, el apóstol Pablo. Lo considero una persona que vivió primero muchas cosas persiguiendo a la iglesia y luego muchas cosas siendo él mismo el perseguido. Y también considero que David, que era una persona, cuando leí por primera vez la Biblia, me di cuenta que David era una persona normal como nosotros, que tenía problemas, que se enojaba, que formaba bochinches, o sea, lo considero un ser humano igualito que nosotros, con los mismos problemas con los hijos, como que sí. Entonces también lo considero, porque a pesar de todo, siempre buscaba su refugio en el Señor. De a pesar de todas las cosas que vivía, Exacto. terminaba buscando el consuelo del Señor. Y otro héroe de la fe es Jesús. O sea, indiscutiblemente, Jesús es el héroe de todos los héroes. Amén. Amén, Jorin. Muchas gracias por compartir y muchas gracias por mencionar que David, y claro, todos, aparte de Jesús, no eran perfectos, ¿cierto? Y un héroe de la fe no es una persona perfecta, aparte de Jesucristo. Son personas normales como nosotros, personas pecaminosas, pero tienen fe que es un regalo de Dios y Dios usa ellos para su gloria. Entonces, es lindo identificar con alguien de la Biblia, de leer su historia, de ser tocado por su historia, por sus experiencias,
pero son héroes, no porque son perfectos, son héroes de la fe por Cristo que vive en ellos. Y nosotros también, ¿cierto? Por la fe tenemos todo lo que necesitamos hoy en día. Entonces, para mí, mis héroes de la fe son, bueno, tengo muchísimos, no para elegir. En el momento, los héroes de la fe para mí son Lidia del Nuevo Testamento y Priscila también, porque estoy estudiando mucho de sus vidas y cómo ellas apoyaron la iglesia en el primer siglo, la iglesia que creció después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, para mí ha sido muy lindo ver esas mujeres de la fe trabajando en la iglesia. Y una héroe de la fe en mi vida personal en el momento es una amiga que tengo que ayer salió para ir a Australia para estudiar inglés. Pero esta amiga es de Ecuador. Esta amiga ha estudiado con nosotros algunos años y tocado por la palabra de Dios, quería compartirlo y estaba compartiéndolo con su familia. Y muchas de su familia llegaron a la fe por el Espíritu Santo trabajando por ella. Y ahora ella va a Australia un año y la familia estaba como triste, diciendo, ¿qué hacemos? No vas a estar aquí, eres nuestra líder espiritual, ¿qué hacemos? Y mi amiga dijo, bueno, no soy tu líder, tiene Cristo, Él es tu líder, Él está contigo. Entonces, que confíen, que pueden seguir si no estoy aquí en persona, porque no depende de mí, depende de Cristo. Entonces, para escucharla, enseñar a su familia y animar a su familia de seguir en sus estudios, de tomar carga de los estudios en la familia. ¡Qué preciosa! Y es una joven también y es buenísima ver su fe en su vida y es un ejemplo para mí. Mi amiga se llama Fabi. Fabi. Bueno, también hoy día vamos a ver un otro héroe, el héroe de la fe que es Esdras. Y bueno, sabemos que la historia no es completamente de Esdras, es la historia de Dios trabajando por la vida de Esdras. Vamos a ver cómo Esdras guió al pueblo de Dios, no solo a reconstruir el templo, pero también a fijarse en la palabra de Dios, que es lo más importante. Entonces, hermanos, como siempre, vamos a ver una historia y luego vamos a hablar de los detalles de la historia. Empezamos en Esdras capítulo 1, versículos 1 a 5. Ahí encontramos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, bajo el reinado de Ciro, rey de Persia. Y dice la palabra, para que se cumplirá la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó al rey Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito el siguiente decreto. Dijo Ciro a su pueblo, a su reino: Yo, Ciro, rey de Persia, declaro lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me han encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenece al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, y construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes emigre al lugar donde ahora viven, que le ayuden sus vecinos, con plata, con oro, con bienes, con ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, con este decreto, los jefes de las familias de Judá, de Benjamín, los sacerdotes, los levitas, o sea, todos que habían sido animados por Dios, por el Espíritu Santo, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Ahora vamos a Esdras capítulo 7, 1 a 6. Algunos años han pasado y ahora tenemos un nuevo rey de Persia, el rey Artajerjes.
pero bajo él también permitió que los judíos podrían regresar a Jerusalén. Y en su reino vivió un hombre, un sacerdote llamado Esdras. Y este Esdras era un maestro instruido en la ley de Dios y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que pidió. Y de esta manera Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Y ahora, hermanas, vamos a Nehemías 8. Ahí tenemos la historia de Esdras cuando llega a Jerusalén y qué hizo mientras estaba en Jerusalén. Dice Nehemías 8 que todo el pueblo de Jerusalén en masa se reunió en la plaza que está frente de la puerta de agua y habla de exactamente donde estaba en la ciudad de Jerusalén. Y dice que en este día dijeron que el maestro Esdras lee el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, en este día, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de ley. Y el maestro Esdras estaba de pie sobre una cosita de madera que era construida para que todos podrían verle. Entonces, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo y empezó a leer. Y dice la palabra de Dios que Esdras alabó al Señor, a Dios Todopoderoso. Y luego todo el pueblo con los brazos en alto respondió, amén, amén, que significa así es. Y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con sus frentes y adoraron al Señor. Al lado de Esdras habían los otros sacerdotes y levitas, y ellos ayudaron a Esdras a explicar la ley de Moisés a la gente. Lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Entonces podemos imaginar algunos hombres, están mencionados sus nombres, y como ellos estaban enseñando al pueblo de una forma más clara, más sencilla. Y dice que todo el pueblo empezaron a llorar. Lloraron a oír los términos de la ley. Y dice la palabra que tanto al gobernador Nehemías como al maestro Esdras y los levitas que explicaron la ley tenían que animar a la gente para no llorar. Dijeron que ese es un día dedicado al Señor. No tenemos que ser tristes. Dice la palabra que Esdras dijo a todos que vayan y comen de lo mejor, que beben vino dulce y inviten a quienes que no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, dijo, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Y la gente escucharon y empezaron a celebrar. Entonces sí, comieron, bebieron y celebraron con una gran fiesta porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Y allí terminamos con la lección de hoy día, hermanas, con la lectura de hoy día. Ahora ayúdenme para asegurar que estamos todos en la misma página con los detalles, por favor. Pregunta número 1, ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Rosalba ya está lista, mano arriba, adelante, hermana. Bueno, yo tengo básicamente en Esdra al rey Ciro, a Jeremías, Dios, el pueblo judío, Benjamín, Judá, los sacerdotes, los levitas, el rey Atajerjes, que se ve en Nehemías, Esdra, Nehemías, Moisés, la asamblea del pueblo y de los sacerdotes que estaban ahí, Urías, Malaquías, Zacarías y todos los demás. De hecho, también hacen referencia al linaje de Esdras, de Perfecto. los sacerdotes. Sí, sí, exacto. Los sacerdotes en su familia. Muchas gracias por mencionarlo. Muy bien. Gloria, adelante, hermana. Perdón, Gloria, no te escucho, pero veo la mano arriba. Mm.
Perdóname, Gloria. Ahí sí. Adelante. Ok. Tengo a Ciro, sacerdote, y los reyes de Persia. Bueno, el rey de Persia. Sí, los principales, ¿cierto? Los reyes que Es los permitieron que principales. el pueblo regresa y Ajá. también Esdras. Exacto. Esdras, los reyes y también, bueno, al pueblo que estaba ahí escuchando. Muy bien, hermana, estoy de acuerdo. Son los principales. Sí, es lindo porque es importante pensar en los que son los principales, pero también es lindo notar los nombres. Especialmente en el Antiguo Testamento hay un montón de nombres y es precioso ver, bueno, la historia completa que tienen. Nombres, y si ustedes leen todo de Esdras, en Esdras capítulo 2, tienen toda la lista de los israelitas que regresaron a Jerusalén. Increíble el detalle que tiene la Biblia. Pero sí, en esta historia hoy día vamos a enfocarnos en los reyes y Esdras y el pueblo que estaba en Jerusalén escuchando a Esdras. ¿Cuáles son los objetos de la historia, hermanas? ¿Cuáles son los objetos principales? Veo la mano de Rosalba de nuevo, pero dame un momento, Rosalba. Deseo que otras también puedan compartir si desean. Gracias por su paciencia, amiga. Mayreli, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches, bien, gracias a Dios, excelente. Como dice uno. Bueno, yo tengo aquí la plata, el oro, el ganado, los libros, la plataforma, hablaba de comida y de bebida. Ujú. Perfecto. Eso tengo. Sí. Sí, tengo lo mismo. Tengo la plata, oro, el ganado, las ofrendas voluntarias que llevaron la gente a Jerusalén, ¿cierto? También mencionaste la comida, las bebidas dulces que usaron para celebrar. Muy bien. ¿Hay algo más? Vi antes, Chris tenía su micrófono abierto. ¿Deseas compartir, hermana Chris? También había el ganado y las ofrendas voluntarias. Perfecto. Sí, sí, este detalle es tan increíble que no solamente Dios permitió que la gente pudiera regresar, pero regresaron con oro, con plata, con ganado, con ofrendas. Qué increíble nuestro Dios. Adelante, hermana Gloria. También tienen los decretos escritos por el rey, las escrituras, Exacto. Muy bien. como El oro, decreto. ganado, las ofrendas. Ujú. Sí, tengo el decreto también escrito, el decreto por escrito por el rey Ciro, ¿cierto? Que permitieron que la gente pudiera regresar. Muy importante este objeto. Rosalba. Yo también tengo la casa de Jehová que iban a construir. Tengo los bienes, la plaza, los oídos del pueblo, la puerta del agua y el púlpito de madera. Sí, lo de madera, qué interesante. Y, hermanas, hemos mencionado el libro de la ley. El Sí se libro mencionó, la lista lo mencionó. Sí, Ok, qué bien, no lo escuché, pero qué bien que era mencionado, porque es un objeto principal, ¿cierto? La palabra de Dios, Y la ley. yo mencioné el tercero. Ok, qué bien. Muchas gracias, hermanas. Estamos bien entonces. También algunas otras cosas que tengo yo, solamente porque lo encontré tan lindo, son las partes del cuerpo que se menciona la lectura, las manos que levantaron, las frentes tocando al suelo cuando estaban en adoración. También habla de los corazones. En Esdras 1 habla del corazón del rey Ciro y los corazones de los judíos, y habla de cómo Dios impulsó en sus corazones el deseo de reconstruir el templo, que encuentro yo como un detalle tan precioso para ver la mano de Dios en los corazones de su pueblo y en el rey Ciro. Hermanas, ¿dónde ocurrió la historia? Yo tengo dos respuestas aquí.
dos lugares principales. ¿Dónde ocurrió la historia de hoy día? Pastora, ellos continúan en el cautiverio en Babilonia. Perfecto. Sí, empieza ahí, ¿cierto? En Babilonia, bajo el rey Ciro y también de Artajerjes, perdón. Y Gloria, ¿dónde está el segundo lugar? Empieza en Persia y viajan a Jerusalén. Perfecto, perfecto, muy bien, hermanas. Creo que tengo un mapa acá. A ver, ya, aquí está. Pueden ver a la derecha, tenemos el reino de Persia. Pueden ver Susa, que es la capital de Persia. Y pueden ver cómo pasan por Babilonia y pasan por el norte, como hay un desierto, para regresar a Jerusalén. Entonces, los judíos estaban en distintas partes del reino de Babilonia y de Persia, como han estado en exilio por mucho tiempo, ¿cierto? Han estado en distintas partes, pero más o menos pueden ver aquí cómo regresar a Jerusalén. Y, hermanas, ¿cuándo ocurrió la historia? Del texto sabemos que era durante el reinado de Ciro y también durante el reinado de Artajerjes. Entonces, de este texto eso es lo que podemos sacar. Pero también aprendemos algo en el video de la tarea, de también cómo podemos pensar en el Antiguo Testamento y los tiempos, ¿cierto? ¿Cierto? Deseo ver si ustedes recuerdan los dedos. Fátima, hermana, ¿recuerdes los dedos y los tiempos? Sí, Adelante. primero era Abraham, Me lo 2000 años, aprendí. 2000 años antes de Cristo. De Perfecto. ahí seguía Moisés, 1500 antes de Cristo. 500 años. David era 1000 1000 años años. antes de Cristo. Y de ahí Bien. Esdras. Esdras. 500 500 años. años antes de Cristo y ahí ya Cristo. Fátima, pasaste la prueba. Qué bien, qué bien. Qué hermoso, ¿cierto? Este truco con la mano de recordar más o menos las fechas, los tiempos del Antiguo Testamento. Súper, muchas gracias, hermana. Entonces, sabemos que estamos en el momento de Esdras, que es más o menos 500 años antes de Cristo. 500 antes de la llegada de nuestro Salvador. Muy bien, gracias, hermanas. Perfecto. Vamos adelante entonces. ¿Cuál es el problema que encontramos acá? Yo tengo dos problemas principales notados. ¿Qué tienen ustedes? Deseo escuchar de Mayreli primero y luego de Fátima. Adelante, Mayreli. Bueno, yo tengo aquí, primero era la construcción del templo, ¿verdad? Y lo otro era que volviera el pueblo a tener, a creer en Dios, o sea, a tener fe. Perfecto, Mayreli. Muchas gracias. Fátima, ¿algo para agregar? Sí, hermano, era él casi lo mismo, que el pueblo se había olvidado de la palabra de Dios. Exacto. Muchas gracias, hermanas. En el curso de la mañana hablaron mucho de la reconstrucción del templo, que sí, era un problema, ¿cierto? Tenían que regresar y reconstruir la casa del Señor. Pero muchos no pensaron en las almas de la gente. Necesitaron reconstruir Jerusalén, el templo, y también su relación personal con Dios, conocer su palabra de nuevo. Han estado en exilio tanto tiempo, necesitaban escuchar la ley y tener la ley explicado a ellos de nuevo. Gloria, vi la mano arriba antes. ¿Tiene algo para agregar, hermano, o está bien? Bueno, sí, que los babilonios habían destruido la ciudad de Jerusalén y habían incluido el templo. Y ya la gente ya no se acordaba de la palabra de Dios ni de la fe que tenían en Dios. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermana. Rosalba. Yo básicamente tenía dos problemas, el alejamiento del pueblo de la palabra del Señor y la dispersión del pueblo judío
por toda la paz de la tierra hasta que se reunieron en Jerusalén. Exacto, exacto. Muy bien, hermanas. Todas van a pasar al proyecto final perfectamente, creo. Qué bien. Muchas gracias. ¿Se soluciona el problema? Bueno, el templo se reconstruye con la ayuda de Dios. Están reconstruyendo el templo y Jerusalén. Entonces ahí podemos ver que sí se soluciona el problema. Y aún más, como los reyes enviaron los materiales para reconstruir el templo. Qué increíble como Dios provee. También la gente sí escucharon la palabra de Dios. El liderazgo de Esdras inicia una reforma espiritual entre el pueblo. Él tenía el conocimiento que necesitaron ellos y Dios lo usó para compartir su conocimiento de la palabra de Dios con otros. Entonces sí, gracias a Dios se solucionan los problemas que están aquí. Muy bien, hermanas. Ya, ahora tenemos todos los detalles y ahora vamos a ver la aplicación en nosotros. No estamos reconstruyendo una ciudad, no estamos reconstruyendo un templo, no estamos saliendo de exilio en el momento, no tenemos Esdras aquí al lado compartiendo su sabiduría con nosotros. Pero sí, esta historia es importante para nosotros también, como toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Sabemos que el punto principal es durante el regreso del exilio en Babilonia y Persia. El templo fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios. Entonces aquí tenemos el punto principal que hemos visto, ¿cierto? Los problemas solucionados por el regreso, la construcción del templo y el compartir de la palabra de Dios. Ahora, hermanas, en esta historia, ¿dónde podemos ver el pecado? ¿Qué pecado podemos encontrar aquí y confesar en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos como ellos en Esdras y Nehemías? ¿Qué pecado podemos confesar de esta historia? Gracias por la mano, Roserva. Adelante, amiga. Básicamente el alejamiento hacia las cosas del Señor. A veces nos enfocamos más en otras cosas, le damos prioridad a nuestro trabajo, a la familia, idolatramos o idealizamos otras cosas o la ponemos primero antes que el Señor y eso nos va dando un alejamiento de Él, de su palabra y nos impide esa comunión interna con Él. Básicamente, considero que ese es uno de los pecados más frecuentes que tendemos a nosotros a hacer consciente o inconscientemente. A veces priorizamos cosas por delante del Señor, pero siempre Él nos, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, siempre nos hace ese recordatorio de que estamos haciendo las cosas como no es y debemos enfocarnos más en Dios y lo demás viene por añadidura, como dice la palabra. Amén. Amén. Estoy tan de acuerdo, Roserva. El pecado de tener prioridades equivocadas, el pecado de alejarse de la palabra. Sí. Adelante, Jorin. Yo lo llamaría también la pérdida del primer amor. El libro de Apocalipsis dice que el Señor tenía contra una de las iglesias, es precisamente que habían dejado su primer amor. Y eso le había pasado al pueblo de Israel. Ellos se habían olvidado de ese Dios que les había sacado de la tierra de Egipto, que había hecho grandes maravillas y proezas, que suele pasarnos a nosotros muchas veces. Como decía la hermana, nos enfrascamos tanto en tantas cosas que ponemos al Señor a un ladito y es cuando me queda el tiempo. Amén.
Amén, amén. Sí, estoy muy de acuerdo. Y puedo confesar eso en mi vida. Hace tiempo, bueno, y tenía la bendición de crecer en una familia cristiana. Mi papá es pastor. De hecho, los dos de mis abuelos son pastores, o eran pastores también. Tenía la bendición de crecer en la iglesia. Pero cuando era un adolescente o cuando tenía 20, no sé, años, noté en mí que di con mi boca que era cristiana. Fui a la iglesia los domingos, pero eso nomás. No estudié la palabra, no tenía una relación con Dios. Entonces había un momento cuando, no sé, el Espíritu Santo me guió a verlo y pensé que, wow, no, deseo saber más. Deseo poder explicar la palabra, deseo poder usar la palabra en mi vida personal y Dios, ayúdame, dame una pasión por la palabra, dame la energía, dame una ansiedad de comer sus palabras, su Biblia, como Jeremías dijo. Y gloria a Dios, Dios puede cambiar corazones, pero sí, tenía un momento un poco frío en mi vida con la palabra de Dios. Y se puede pasar fácilmente con todos nosotros, ¿cierto? No desear escuchar la palabra de Dios o no tenerlo como prioridad o no leerlo. Imagínate, Esdras leyendo la palabra de Dios. ¿Leemos la palabra con nuestras familias? Algo para pensar, ¿cierto? Am, hay mucho acá que podemos confesar y ver cuando no colocamos Dios y su palabra primero en nuestras vidas. Pero por eso tenemos la gracia, ¿cierto? Por eso tenemos el amor merecido de Dios, su fidelidad. Y hermanas, ¿dónde pueden ustedes ver el amor de Dios para nosotros en Esdras? ¿Dónde está su amor merecido acá? Fátima, adelante. Veo el amor de Dios, que Dios dispuso en el corazón de los reyes para construir el templo. Amén. Como Dios estaba moviendo los corazones de reyes para su propósito, para su gloria, ¿cierto? Y este mismo Dios obra en nuestros corazones hoy en día también. Qué increíble saberlo, que Él está obrando en nosotros. El mismo deseo. Y ustedes están aquí, es lunes, es la noche del lunes, y ustedes están aquí estudiando la palabra de Dios. Sí o sí, el Espíritu Santo está en sus corazones, animándoles a seguir en su palabra. Jorin, veo la mano arriba, no sé si es de antes o ahora, amiga. Se me quedó levantada, pastora, ya la voy a bajar. Ya, ok, perfecto. Rosalba, adelante. Bueno, yo puedo apreciar el amor de Dios en el versículo de Nehemías número 8, ¿sí? Ya va, aquí está. Que estoy usando la otra Biblia porque no lo tengo aquí a la mano. Está bien, Nehemías. adelante nomás. Voy. Nehemías 8, 9 y 10, donde él dice que el pueblo estaba llorando y él le dijo que no lloraran, que se alegraran, porque Dios le estaba como dando una segunda oportunidad a ellos. Lo que pasa es que no tengo la Biblia a la mano porque yo la tengo en mi teléfono, entonces si busco la Biblia la pierdo, entonces me prestaron una a mi hija, pero yo esos teléfonos no los entiendo. Soy mala con No la te tecnología, preocupes. yo soy mala No y te no, preocupes. no, entonces por Voy, eso voy, le digo, versículo. sí, voy a leerlo yo, amiga. En Nehemías 8:9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Y por eso al gobernador Nehemías, al sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Y ahí podemos ver la gracia. Muchas gracias, Rosalba, por mencionar el versículo.
porque ahí podemos ver perfectamente cómo funciona la ley y el evangelio. La ley nos muestra el pecado. Empezaron a llorar. No puedo imaginar a este pueblo escuchando la palabra de Dios y notando la fidelidad de Dios con ellos. Y lloraron por su pecado. Lloraron por ver la mano de Dios en su vida. Y la respuesta a esta confesión de fe, la respuesta era el amor merecido. Que comen, que beben, que celebren, que este es el día del Señor. Entonces, hoy en día nosotros aún más, porque en ese momento no conocieron a Jesucristo, ¿cierto? Sabían que un Mesías va a llegar, pero no sabían toda la historia. Nosotros sabemos toda la historia. Entonces, cuando notamos el pecado, podemos llorar, como Pablo, como David, nuestros héroes de la fe que lloraron también con su pecado, y sentirnos el gozo de recibir la gracia de Dios por su obra y no de nosotros. Qué lindo. Muchas gracias por compartir esta parte, Rosalba. Y hermanas, a ver, ¿qué más? Como hemos visto en todas estas historias, la fidelidad de Dios, ¿cierto? No rechazó su pueblo, sino que los consoló, les dio Esdras, le sigue dando personas para compartir la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día tenemos el liderazgo espiritual en nuestras vidas. Pero algunos de nosotros son pastores, para otros son familiares, para otros es un amigo, una amiga, para otros es este curso, un momento de estar en la palabra de Dios con otras, aprendemos de unos a otras. Tenemos la palabra de Dios a nuestra mano, tenemos la historia completa. También lo tenemos en nuestros celulares. Qué amor tiene Dios para nosotros, que nos ha dado todo lo que necesitamos y que levanta personas, congregaciones de la fe para animarnos en nuestro camino con Dios. Hermanas, hay una cosa más que deseo compartir con ustedes del amor de Dios. No es algo que hemos leído para hoy día, pero es algo que deseo compartir con ustedes para que puedan notar cómo Dios es un Dios de sus promesas y cómo la profecía en el Antiguo Testamento, la profecía de Dios, era profecía cumplida. Aquí tenemos, voy a compartirlo en la pantalla, algunos versículos de Isaías. Recordamos, hermanas, que Isaías era un profeta de Dios y Isaías vivió 500 años antes de Esdras, antes de Ciro. Y Dios hizo por Isaías una profecía hablando de este momento en la historia, cuando regresará su pueblo. Y también se menciona el nombre del rey, el rey Ciro, 500 años antes. Es increíble la palabra de Dios. Dice acá, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada. Y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada y el templo será cimentado. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se someten a su paso y los reyes huyen en desbandada. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, al nombre que te di, aunque tú no me conocías. Ya aquí tenemos la promesa de Dios dado por Isaías 500 años y más antes de Esdras. Profecía cumplida, la palabra de Dios siempre cumple con sus promesas. Qué amor increíble. Bueno, hermanas, la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Hemos estudiado de Esdras,
Hemos estudiado cómo regresaron a Jerusalén. Hemos visto pecado y gracia. Ahora, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Gracias, hermana Gloria. Adelante. Bueno, yo digo que la palabra nos motiva a tener más fe en Dios y a ser multiplicadores de la fe en personas que realmente los necesitan. Exacto. Eso es todo. Exacto. La palabra nos motiva, nos da todo lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces quizás oremos que quedamos en la palabra, que quedamos estudiando, que quedamos en este regalito que tenemos de Dios, que es la palabra. Es increíble. Muy bien. Gracias, Gloria, por compartir. Esta palabra nos anima a estudiar la palabra, a reunirnos con otros en la palabra, como estamos en el momento, que no alejamos de la palabra, que Dios crece en nosotros el deseo de conocerle más y más y más, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, hermanas. Bueno, con eso hemos terminado de la historia de hoy día y quería terminar con este versículo que a mí me gustó mucho. Dice, todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Y como hemos hablado, hay héroes de la fe, ¿cierto? Personas que hagan la voluntad del Señor, personas que Dios usa para su gloria. Pero lo que tenemos nosotros y los héroes de la fe, todo es de Dios. Y este versículo nos muestra eso, que Dios mueve sus espíritus para hacer esta obra. Y así es Dios con nosotros también, hermanas. Está animándonos, está guiándonos. Y damos gracias a Dios por su presencia en nosotros. Bueno, ahora hemos llegado al final de esta parte y pasamos al proyecto final. Entonces, ahora voy a describir el proyecto final de este curso para que estén todas listas. Les invito a hacer todas las preguntas que tienen. Ya, todavía queda una lección, hermanas. Entonces, por favor, que todavía pueden llegar a miércoles para estudiar con nosotros. Vamos a estudiar la historia de Nehemías. También hay un parte de la lección el miércoles que va a ayudarles mucho en el proyecto final, la pregunta 3 del proyecto final. Entonces, todavía queda una lección, pero quería compartir con ustedes ya el proyecto final para que podrían hacer todas las preguntas y también para que puedan regresar al miércoles y conversar más del proyecto final si desean. Entonces, ¿cómo es el proyecto final? Bueno, en este curso hay 3 objetivos principales, ¿cierto? En este curso hemos enfocado en el método de las 4C. También hemos enfocado mucho en los detalles, en el paso considerar. Hemos hablado de por qué es importante este paso, por qué deseamos ver los detalles de la historia y por qué deseamos entender la historia antes de aplicarlo a nosotros. Y también deseamos ver cómo nosotros pertenecemos al pueblo de Dios y cómo eso afecta a nosotros hoy en día. Entonces, usando estos objetos principales del curso, tenemos 3 partes también del proyecto final. Parte número 1 es la parte de considerar. Ustedes van a demostrar que pueden leer una historia bíblica, en este caso sería Daniel 3, y contestar las preguntas de considerar. Fácil, ¿cierto? Y como he comentado antes, pueden aprobar el curso o pueden aprobar el curso con excelencia. Y aprobar el curso con excelencia significa que están contestando las preguntas de considerar con todos los detalles que puedes encontrar, con los versículos de dónde lo encontraron
que queden en Daniel 3 nomás, hermanas, porque a veces, hermanas, desean compartir otra información. No, deseamos ver solamente lo que está en Daniel 3. Por ejemplo, la pregunta de ¿cuándo ocurrió la historia? Deseo que ustedes usen el material de Daniel 3, que algunas hermanas van a Google para buscar el año exacto y no me importa Google, quiero ver si ustedes pueden leer y usar los detalles que están en la palabra de Dios. Entonces, que usen todo lo de Daniel 3 para hacer las preguntas de considerar. Parte 1. Parte 2 es un audio que van a enviar a mí por WhatsApp. Y en este audio, espero que ustedes puedan contestar a 2 preguntas. Y voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Entonces, no necesiten escribirlo en el momento, hermanas. Voy a compartirlo. Las 2 preguntas son, ¿por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? ¿Por qué es importante los detalles? ¿Y por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia a nuestras vidas? Entonces, deseo escuchar sus voces, deseo escuchar sus opiniones de esas 2 preguntas por audio. Y parte número 3. Parte número 3 también es un audio y habla mucho, bueno, vamos a hablar mucho de esta parte el miércoles. Vamos a hablar de esta pregunta en el curso, en la lección de miércoles. Pero dice acá, en este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa esta realidad para ti y cómo afecta tu vida diaria? Entonces, de nuevo, deseo escuchar su voz, nomás. Y deseo escuchar cómo las historias del Antiguo Testamento te han impactado, ¿cierto? Cuando conoces al Señor del Antiguo Testamento, que es el mismo Señor para nosotros, ¿cómo nos afecta, ¿cierto? Como pueblo de Dios. Y me encantaría escuchar de ustedes y siempre es mejor si comparten versículos o evidencia de las historias que hemos leído para hacer las conexiones. Entonces, esos más o menos, hermanos, son las 3 partes. Para entregar el proyecto final, pueden hacerlo, bueno, voy a compartir un documento con ustedes en el grupo de WhatsApp. Y el documento va a tener las 3 partes escrito allá. Y parte 1 son los 6 preguntas de considerar. Entonces, ustedes tienen un montón de opciones de cómo pueden hacerlo. Pueden escribirlo en un documento Word y compartirlo conmigo. O pueden imprimir el documento, escribirlo a mano, sacar una foto y enviarlo a mí por WhatsApp. También se pueden escribir las preguntas y las respuestas en WhatsApp también. Lo que deseo yo es que es clara. Deseo poder leer, entonces si están enviando una foto, por favor aseguren que es una foto clara. Y deseo ver su propio trabajo nomás. Como llega a mí no me importa. Entonces en el grupo de WhatsApp voy a compartir mi WhatsApp personal y también mi correo personal para que puedan compartir el proyecto final conmigo. Por favor, conmigo directo, no con el grupo, porque deseo que ustedes hagan el trabajo solitos y no deseo que todos puedan ver sus respuestas. Y claro, los audios serían a mi WhatsApp directa, ¿cierto? Si algunos tienen problemas con sus celulares para escribir, o si tienen otras razones porque no pueden escribir, también podemos hacer todo por audio. Prefiero ver sus respuestas a considerar escrito, pero si necesitan hacerlo por audio, por tema de algo con su celular o no sé, avísame nomás. Bueno, ahí estamos. Preguntas, comentarios, dudas. Ahora es el tiempo. Gloria, adelante. Profe, ¿y la entrega del proyecto final para qué fecha sería? Uy, sí, gracias, Gloria. Olvidé de decirlo. Hoy día estamos en el 18 de septiembre. Entonces, en 2 semanas sería octubre 2, el 2 de octubre.
Entonces, me gustaría tenerlos en 2 semanas, hermanas. 2 de Y si no es octubre. posible, el 2 de octubre, perfecto. Y si no es posible, Ok. avísame nomás. Comunicamos y ponemos ver otra fecha. Pero sería una bendición tener todos los proyectos finales para el 2 de octubre. Gracias por preguntar, Gloria. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta, comentario, duda? Ok, parece que estamos bien. Si tienen una pregunta, que queden aquí nomás después de este curso y podemos hablar más después de terminar la lección. Y hermanas, un proyecto final no es una prueba para ver su nivel de sabiduría. Un proyecto final es una oportunidad de demostrar lo que has aprendido, de hablar conmigo uno a uno y demostrar lo que has aprendido y también hacer preguntas. Si todavía hay algo que queda una pregunta o si queda algo que hemos aprendido que todavía no entiendes, que aprovechen esa oportunidad de hablar conmigo. Porque deseamos en la Academia Cristo que estamos creciendo en la palabra de Dios nomás. Y proyectos finales son oportunidades para demostrar lo que hemos aprendido. Bueno, hermanas, para el miércoles vamos al libro de Nehemías. Es una historia tan preciosa. Entonces, si pueden leer capítulos 1 a 4 de Nehemías. Suena como son muchos, pero no son muchos. Son como 3 páginas de la Biblia nomás. Los 4 capítulos de Nehemías, los primeros. Puedes compartirlo también en WhatsApp. Y vamos a terminar con su historia. Bueno, la historia de Dios obrando por Nehemías. Y vamos a terminar como siempre con una bendición. Hermanas, reciben la bendición del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Que descansen. Amén. Bendiciones, abrazos. Nos vemos el miércoles. Amén. Bendiciones para todas. Bendiciones.